es mostrarles la actualización normativa de lo que va a este periodo de 2025, entradas de vigencia, entonces hablar un poco, profundizar en los temas más en boga que están al último tiempo, como la implementación y la entrada en vigencia del decreto 44 y también en ámbitos laborales, la ley de la reforma de pensiones. Voy a dividir la presentación en tres partes, ahí lo que puedan tener acceso a la presentación. Vemos con a grandes rasgos un resumen de estas nuevas regulaciones normativas que han salido tanto en materia ambiental, por ejemplo, seguridad en el trabajo, laboral y también gestión de energía, otros temas más generales que podemos ver, por ejemplo, en el SAC, que comparten un poco de varios puntos. Para luego ir a la segunda parte, profundizar en los nuevos desafíos normativos que les comentaba, que están más interesantes en este periodo, que traen nuevas obligaciones también implementadas ahora ya a principios de este año. Y por último, les voy a dejar algunos adelantos o recordatorios más bien que es preciso tener en cuenta, sobre todo en este periodo, que hay altos reportes, pago de algunos impuestos, etc. Tenemos una distribución normativa en cuanto a lo que se ha salido en temas de vigilancia este periodo del 2025, en donde podemos ver que se publican distintas normativas, ya sea en el diario oficial como en distintas fuentes oficiales, como las páginas web de las distintas autoridades, en donde hay un gran movimiento normativo. Como Servicio Cero Falta tenemos una identificación de 133 normas solo en el primer trimestre de este año, por lo tanto es harto lo que se mueve en temas normativos. Sin perjuicio de eso, como lo pueden ver también en las gráficas que acompañamos en la presentación, la gran mayoría de estas son informativas. ¿Qué quiere decir? Que complementan ciertas obligaciones que tienen los titulares en saber cómo lo tengo que hacer, u otras simplemente tienen que ver con informarnos respecto a lo que es lo que viene en temas normativos. Hay altas revisiones de normas y planes y procesos, por ejemplo, por parte de la autoridad ambiental. También hay altas consultas públicas, por ahí se pretende modificar el decreto 160 de combustible, por lo tanto, eso siempre sirve tener en consideración estar al tanto de esta información porque en el fondo nos alerta de los cambios normativos que pudieran haber en un futuro cercano muchas veces. No sé si ahí se logró ver la presentación. Ya, pero la vayan siguiendo. Dándole paso ya a los nuevos desafíos normativos de este 2025, voy a mostrarles en grandes rasgos lo que es medio ambiente, en los más destacados, porque como les decía, tenemos un universo bien grande en la primera parte del 2025. Tenemos algunas modificaciones al reglamento que fija el peso máximo de los vehículos que pueden circular por calles y caminos. Es bien técnica esta regulación, pero en definitiva no modifica el peso máximo que se permite por circular por calles y caminos. También por parte de la Directemar, los que pueden estar ahí ubicados en áreas de jurisdicción de la autoridad marítima, se publicó una resolución que fija las tasas y los derechos por prestación de servicios para el control de la contaminación por hidrocarburos. En caso de cualquier incidente que haya por contaminación de hidrocarburos, se deben tener en consideración estas tasas porque se debe contratar personal especializado y capacitado en esta materia para controlar dichas emergencias. También se prorrogó el plazo para los que tienen derecho a aprovechamiento de aguas, ya sea subterráneos o superficiales, y que no estén regularizados, que quiere decir que no estén inscritos en el conservador de bienes raíces respectivo. Se aumentó el plazo en 2 años, porque recordemos que con la reforma del Código de Agua, si tengo un derecho a aprovechamiento de agua y no lo tengo inscrito, ese derecho va a caducar, en el fondo lo voy a perder. Por lo tanto, igual a algunos le viene bien este plazo para poder trabajar en la regularización de esto. Y también ha habido harto movimiento en lo que es la ley marco de cambio climático. Recordemos que hace un par de años atrás se publicó esta ley y necesitamos varios reglamentos para su implementación. Y se ha estado trabajando en los planes de acción regional a nivel de región. Ya tenemos en los últimos días del 2024 tuvimos el plan de acción regional de la región metropolitana y ahora tenemos aprobado también el de Antofagasta. También fue una de las actualizaciones normativas de este periodo. Dándole paso a lo que es seguridad y salud en el trabajo, la gran novedad que tuvimos durante el año pasado y también ahora que entró en vigencia en febrero de este año, entró en vigencia el decreto 44, que es el nuevo reglamento sobre prevención de riesgos laborales para un entorno de trabajo seguro y saludable, que en el fondo es lo que viene a regular todo lo que es temas de seguridad en los entornos laborales.
con una gran implementación que vino a derogar también el decreto 40 y el decreto 54, el decreto 40 de prevención de riesgo y el 54 de comité paritario, ya que juntó estos dos puntos, tanto la prevención de riesgos como comité paritario, en un solo reglamento. También uno de los objetivos de este nuevo reglamento era un poco agrupar todas las normas que estaban un poco dispersas publicadas en los últimos años, tanto actualizaciones del Código del Trabajo, algunas resoluciones por parte del ISP a través de sus guías que aprueban, agruparlas y darle mayor poder regulatorio en este nuevo reglamento. Por lo tanto, también trae varias modificaciones que no habíamos visto anteriormente, regulación para las empresas de menor tamaño, surgiendo nuevas entidades como el delegado en prevención de riesgo y el encargado en prevención de riesgo. Que eran figuras un poco que quedaban con un vacío para las empresas más pequeñas, que por ejemplo no tuvieran la obligación de contar con un comité paritario, o empresas que no tuvieran la obligación de contar con un departamento en prevención de riesgo. Por lo tanto, regula ese espacio para que también esté más cubierto los trabajadores, en definitiva, en esas áreas de seguridad. A partir de esto mismo, como bien les menciono, entró en vigencia ahora hace muy poquito, el 1 de febrero, también comprometió algunas normativas asociadas en relación para saber cómo aplicar estas obligaciones nuevas. En el fondo, en virtud del artículo 7 del decreto 44, que pone que se debe contar con una matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgos, la matriz MIPER, necesita cierta metodología para saber cómo aplicarla. Anteriormente teníamos una resolución 149 que aprobaba esta guía para saber cómo aplicar y elaborar esta matriz MIPER. Esta fue derogada por la nueva resolución 668, que en el fondo también actualiza con los nuevos conceptos que trae el decreto 44, como la perspectiva de género, considerar el ciclo de vida de las personas en etapa laboral, y esta nueva definición que trae a las personas altamente sensibles a determinados riesgos, por lo que un mismo riesgo o una misma acción en un lugar de trabajo no necesariamente va a implicar el mismo riesgo para las mismas personas. Por ejemplo, si está embarazada o es una persona de tercera edad, va a tener quizá un riesgo mayor de acuerdo a la misma labor que efectúa, no sé, una persona que recién se viene integrando al mundo laboral, que tiene 18 o 20 años, que tiene distintas capacidades, quizás físicas muchas veces. También, por otra parte, el artículo 13, en cuanto a los elementos de protección personal, dispone de que se debe tener un procedimiento por parte de los empleadores para su utilización y mantenimiento. Por lo tanto, también surgió una guía, aprobada a través de la resolución 666 del ISP, que viene a gestionar y el cómo elaborar estos procedimientos para utilización y mantención. Y es bastante amplia, regula todo el ciclo de vida del EPP, desde la selección hasta la disposición final. Por otra parte, en cuanto a los cursos y programas de formación que deben entregar los organismos administradores de la entidad empleadora, también tuvimos una circular que vino a modificar el compendio de normas de los sucesos en relación a esto, identificando o instruyendo más bien a los organismos administradores en cómo deben entregar la información y esta capacitación a los programas formativos a todas sus entidades empleadoras, y también poner a disposición este sistema de registro documental que obliga al empleador a registrar las tasas de accidentabilidad y los sucesos peligrosos a través de un sistema electrónico, que esto todavía no está implementado. Sí se anunció a través de esta circular que se está implementando y que a mediados de este año ya se va a tener que empezar a reportar, y en la actualidad de que aún no lleguemos con este sistema, por parte de las mutualidades y de la autoridad, se va a tener que enviar por correo electrónico. Pero es una exigencia que ya hoy en día se debe empezar a recopilar esos datos. Por otra parte, en cuanto a los mapas de riesgo, recordar que esta es una obligación totalmente nueva. Anteriormente no teníamos regulación que impusiera esta obligación de contar con mapas de riesgo en los lugares de trabajo. Por lo tanto, pilló de sorpresa mucho, y surgió una guía también aprobada por el ISP que en torno establece cuál es la metodología que se debe utilizar para elaborar estos mapas de riesgo. Por ejemplo, cuáles son las simbología, el color de la simbología que deben tener estos mapas de riesgo, y esta obviamente va de acuerdo a la matriz que se identifique con los respectivos riesgos y peligros. Y por último, en cuanto a los registros de la tasa semestral de gravedad, también es una obligación que tiene el empleador, y identificó cuáles son las tablas que se deben tomar en consideración para identificar los días perdidos por ya sea accidentes o enfermedades profesionales, para llevar este registro de la tasa de gravedad.
Entrando un poco más en profundidad en algunos de estos tópicos que les mencioné, es importante resaltar en cuanto a la realización de la matriz en MIPER, que tenemos esta guía, la resolución 668, y que en el fondo te identifica en cómo te ayuda a identificar los riesgos y incorpora lo que yo les mencionaba, estos nuevos conceptos, como la perspectiva de género, tener en consideración el ciclo de vida de las personas trabajadoras completo que se desarrollan y a las personas altamente sensibles a determinados riesgos, ya que pueden haber distintos niveles de riesgo y eso también va a ayudar a los planes de trabajo, a implementar también el mapa de riesgo, por lo tanto sigue toda la cadena. Hay que tenerla necesariamente a la par. Esta es la última actualización que surgió y, como les mencionaba anteriormente, vino a reemplazar la resolución 149, que muchos ya la conocían y estaban aplicando en la metodología de elaboración matrices de riesgo. Y por otra parte, otro punto importante que no señala el decreto 44, pero sí esta guía lo sugiere, que es importante que tanto los liderazgos y las jefaturas de cada empresa estén formados tanto en materias de género, diversidad de género y el ciclo de vida de las personas trabajadoras. Es un recomendado porque como trae tanto estas materias del decreto 44, sobre todo al incorporar la perspectiva de género en distintos ámbitos de la seguridad, idealmente que los supervisores o líderes en cada organización estén formados en estas materias. Por otra parte, para profundizar un poco más en lo que es la gestión de los equipos de protección personal, como bien les decía, esta nueva guía regula todo el ciclo de vida del EPP y también un punto importante que trae es en cuanto a las capacitaciones del personal, que todo el personal que se ha involucrado en todo el ciclo de vida del EPP debe estar capacitado. Por ejemplo, muchas veces las personas de compra no se capacitaban porque en la mayoría de las situaciones no requieren el uso del EPP o algún EPP específico, pero como es el encargado de gestionar la compra, debe saber en el fondo qué está comprando, de que sea un EPP certificado, de que cumpla con las condiciones adecuadas, de que sea de acuerdo a la identificación de los peligros que es necesario para cubrir y también que traiga toda la información necesaria para entregar al trabajador, ya que una de las obligaciones nuevas también que surge en torno a la entrega del EPP es que al momento de entregar un EPP a un trabajador, debo acompañarlo con un instructivo que tenga instrucciones, valga la redundancia, en cuanto a su uso y mantención. Esto es totalmente nuevo, ya que hoy en día el EPP, sobre todo la mayoría de los proveedores, no traen un instructivo de esta forma, por lo tanto hoy en día ya se debiera estar cumpliendo. Se infiere que quizás en un futuro sean los proveedores que nos entreguen esta información, ya esto es instructivo, que debe ser también de fácil acceso. Mucho incluye también esta figura del código QR que se utiliza hoy en día, que pueda venir el código QR, pero en el fondo que sea de fácil acceso y que esté información a la mano por parte del trabajador, para poder conocer de forma más rápida o en caso de dudas cuál es su uso correcto y la mantención del mismo, independiente de las capacitaciones que estamos obligados también a brindarle a los trabajadores. Así que estas cosas tampoco las consideramos así tan específico el decreto 44, así que hay que tenerlas bien presentes porque sí lo establece la guía y hoy en día ya están vigentes también. Por otra parte, en cuanto a la circular de los sucesos, que es instaurar por una parte esta plataforma para recopilar la información por parte de los empleadores, que como les decía hace un rato, aún no se encuentra disponible, pero sí ya debiese estar durante este año para poder recopilar ahí la información. Y también esas son estas capacitaciones que van a entregar los organismos administradores que regulan cuáles son los programas formativos para entregarle a las entidades empleadoras, pero tampoco tenemos el ciclo completo de las capacitaciones, ya que lo que dispone también el decreto 44, su artículo 16, que se pueden efectuar capacitaciones ya sea por el empleador o por entidades certificadas. Por lo tanto, aún nos falta normativa que se publique por parte del Ministerio del Trabajo en ese sentido. Así que estamos ahí a la espera de eso porque también nos deja completo el panorama en cuanto a las capacitaciones que tenemos que entregar en nuestros lugares de trabajo. Todo esto se va a fiscalizar en torno a este formulario único de fiscalización que fue publicado en la página web de la Subsecretaría de Previsión Social, que en el fondo abarca todas estas exigencias que son bastantes del decreto 44 y
y las pone en un formulario único que deben seguir las distintas autoridades encargadas de su fiscalización y darle seguimiento. ¿Cómo nos ayuda a nosotros como empleadores muchas veces a cumplir? Porque sabemos dónde la autoridad va a poner el ojo en el punto a la hora de fiscalizar y estar atentos o preparados ante una eventual fiscalización. Y así cumplir con todas estas obligaciones que, como les decía, son variadas. Por otra parte, otra de las grandes novedades que tuvimos ahora hace muy poquito, los últimos días de marzo, se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.735, que crea un nuevo sistema mixto de pensiones, que es conocida como la reforma a las pensiones. El objetivo de esto es crear un sistema mixto, es decir, prácticamente el sistema actual que conocemos no se tocó, tiene ciertas modificaciones que tienen más que ver con las previsiones, las instituciones previsionales, pero el sistema en sí no cambia, el que conocemos. Por lo tanto, crea este sistema mixto, este sistema paralelo nuevo, que va a ser una cotización adicional de un 8,5% a cargo del empleador. Va a demorar varios años en implementarse, tiene un programa de hecho de implementarse de aquí a 20 años y surgir un efecto, pero también tiene un efecto inmediato que es uno de los objetivos principales y más simples quizás, es enfrentar las pensiones hoy en día, aumentar las pensiones hoy en día. Por lo tanto, también por eso tiene este trabajo de implementarlo de forma gradual. Este 8,5%, como bien les decía, es de cargo del empleador, es en torno a la remuneración imponible de cada trabajador, pero es el empleador en definitiva que lo tiene que pagar, enterar por cada uno de sus trabajadores. A pesar de que esta norma entrará en vigencia en el 2027, el pago gradual se va a comenzar a realizar desde este año, desde agosto de este año. Por lo tanto, también es una gran novedad o un gran impacto en todas las empresas, ya que hay que considerarlo desde agosto de este año y va a ir aumentando de forma anual para llegar al 8,5%. En la tabla siguiente, en este gráfico, quisimos dejarlo quizás de forma más fácil porque las preguntas que más van a surgir es desde cuándo tengo que pagar y cuánto tengo que pagar. Por eso acá lo quisimos simplificar de esta forma, ya que lo que dispone esta nueva ley es que va a comenzar, como bien les decía, el pago ahora en agosto del 2025 con un 1% en torno a la remuneración imponible de cada trabajador, y de aquí a 8 años, es decir, de aquí a 2033, se pretende lograr alcanzar el 8,5%, el cual va a tener una distinta distribución en distintos fondos que incluso se van a crear, por lo tanto también falta regulación en este sentido, que lo más probable es que veamos durante este año. Pero ahí se va a distribuir en el fondo para lo que les decía, cumplir el objetivo inmediato, que es aumentar las pensiones hoy en día, equiparar estas diferencias por expectativa de vida, que en el simple es equiparar las pensiones de las mujeres, muchas veces que tienen una menor pensión, aunque hayan tenido los mismos años de cotización. Por lo tanto, por eso se va a distribuir hoy en día distintos fondos y esos fondos van a ir variando en cuanto se aporte de este 8,5% de aquí a 20 años. Que es lo que se pretende, que en definitiva, una vez que entre por completo esta aplicación, que de ese 8,5% vaya un 6% al fondo individual de cada trabajador y un 2,5% de este fondo que se va a distribuir y que puede ser luego retribuible a cada trabajador por un bono endosable. Es noticia en desarrollo, como les digo, la ley está recién publicada, vamos a tener su reglamentación, algunas resoluciones por parte de la autoridad para hacer un poco la bajada de esta norma, pero bien completa. Por ahora lo ideal y un poco lo que le quiero transmitir es el cuándo debo comenzar a pagar y cuánto es, y que esto va a ir aumentando en todos los agostos de cada año de aquí a 8 años, para llegar, como les decía, a cumplir este objetivo del 8,5%. Por otra parte, en temas ya más generales, que tenemos regulación del SAC, que ha tenido harto movimiento en el último tiempo en relación a los plaguicidas de uso agrícola. Surgió esta resolución que también causó harto impacto en la industria, que regula varias obligaciones respecto a la compraventa, almacenaje, manipulación y aplicación de los plaguicidas de uso agrícola. Es bien completa, de hecho incluso a través de información por parte del SAC en el último tiempo la están revisando porque el gremio agrícola también está bien presente en este sentido, porque es varia la regulación. De hecho sufrió una modificación hace muy poquito, considerando la ley DEP, que no la consideró en su inicio para la gestión de los envases vacíos de plaguicidas y residuos.
Por lo tanto, en temas de comercio y distribución, lo que quiero rescatar es que tanto al momento de hacer una venta de plaguicidas de uso agrícola, las boletas, facturas, guías de despacho deben tener cierta información del plaguicida, como el nombre del producto comercial, el número de autorización del SAC, entre otras. Y también cuando se vendan plaguicidas que tienen una caducidad inferior a 6 meses o estén fuera de stock, esto debe ser informado al comprador y el comprador, mediante un consentimiento expreso de que va a comprar, eso también lo debo registrar, ya sea de forma presencial o electrónica, pero en el fondo es que existe ese consentimiento expreso de que el comprador está al tanto de que ese plaguicida va a caducar antes de 6 meses. En cuanto al almacenamiento, también dispone cierta exigencia a llevar registros tanto de inventario, sean físicos o electrónicos, y también contar con todos los registros de las boletas, facturas, guías de despacho, de todos los plaguicidas que tengan en bodega almacenado. Punto importante es que quiero resaltar en cuanto a la manipulación y aplicación de esto, también dispone de que debe estar autorizado la persona que lo aplique, que la manipulación de la maquinaria debe contar con un procedimiento para su mantenimiento, debe contar con la credencial del aplicador que otorga el SAC y que esta esté vigente, y también avisar con 48 horas de anticipación cualquier aplicación que se haga. Y entre otras, como el autorizar el ingreso de personas trabajadoras a los lugares que han sido previamente tratados, y la gestión de los residuos de estos envases vacíos de plaguicida, que debe ser de acuerdo a la normativa vigente, es decir, y lo nombra también el decreto 148 y la ley REC 20.920, porque se consideran en el fondo envases que se deben cumplir metas también de acuerdo a la ley REC. Y ya pasando a esta última parte, quiero dejarlos con los recordatorios de qué es lo que se nos viene en cuanto a cumplimiento. En cuanto a la ley REC, como bien mencionábamos, el año pasado se publicó la resolución 2084, que entró en vigencia ahora en enero, que es la que crea este nuevo sistema de reporte, el SISREP, para poner ahí a disposición de la autoridad toda la información que tiene que ver con la ley REP y los reglamentos que van publicados hasta la actualidad, que regulan base de embalaje, neumático y hace muy poquito aceites lubricantes. Pero también, a pesar de que entró en vigencia en enero, ha tenido una implementación gradual, partiendo con los sistemas de gestión, que empezó el catastro en enero, y el primer reporte de los sistemas de gestión pues, se logra en abril. Pero para los consumidores industriales, el catastro y el reporte va a ser desde junio. Entonces también hay un poco que está implementándose recién la plataforma. Por otra parte, a los que están obligados a reportar por la ley de eficiencia energética, también los reportes son los primeros 90 días del año, que el plazo es hasta mayo, así que aún hay tiempo. En cuanto a reportes también ante la autoridad, lo que es SINADER, recordemos que el plazo de la declaración anual es marzo de cada año, pero ya como se ha hecho costumbre en los últimos años, se ha extendido hasta abril. Por lo tanto, también si es que no lo han declarado, aún hay tiempo. Y también se deberían realizar las declaraciones en el registro único de emisiones atmosféricas, que también el plazo vence en abril. Lo que es GHS, como bien ya nos expuso Mabel hace un rato, entró en vigencia ahora en febrero, lo que es clasificación y etiquetado principalmente para las mezclas de uso industrial, y se está llevando a cabo este segundo proceso de notificación para las sustancias de uso distinto al industrial, que va a vencer en agosto. En cuanto a pagos, ante la Tesorería General de la República, los que estén afectos al pago de patente por no uso o impuestos verdes también se deben pagar en marzo y abril respectivamente. En ley REC, nuevamente, las declaraciones de los informes finales por parte de los sistemas de gestión tienen plazo hasta el 31 de mayo para presentarlos, y los consumidores industriales que opten por esta alternativa de valorizar sus residuos también deben informarlo al Ministerio hasta el 30 de junio de cada año. También en junio se da la declaración del Sistema de Desempeño Ambiental Empresarial, el DAE, que es junio de cada año, así que hay que tenerlo presente. Y ahora en abril, que es por ser un término de semestre, hay varios reportes que son trimestrales, como grupo de electrógeno, variables operacionales, CENS, entre otros. Esa fue nuestra actualización normativa. Muchas gracias a todos.